Siempre es como emocionante poder pues estudiar la palabra de Dios, y cuando comenzamos o cuando terminamos el libro siempre tenemos la expectativa de qué es lo que Dios nos va a decir en lo que vamos a seguir estudiando. Entonces Dios ha puesto en nuestro corazón el poder estudiar este libro corto, pero muy, muy importante, muy interesante, que creo que Dios nos va a hablar por medio de él. Entonces, si estás ahí en el libro de Jonás, vamos a leer los primeros 3 versículos, vamos a orar y vamos a estudiar. ¿Les parece? Vamos a leer. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, Señor, te pedimos de que tú puedas abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, que este relato, esta historia que ocurrió a través de este libro, podamos verte a ti, Dios, el corazón de nuestro Dios, de cómo tú ves al hombre, cómo tú ves nuestra realidad, cómo tú ves y cómo tú nos extiendes pues tu gracia y tu justicia. Y entonces háblanos, Señor, esta noche, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jonás es un libro interesante porque, no sé si eres, como decía Marcelino el domingo, si fuiste a la iglesia de pequeño, seguramente en la escuela dominical te enseñaron la historia de Jonás. Y cuando piensas en Jonás, en automático piensas en una ballena, ¿no? Que vino la ballena, y hasta habían cánticos que cantábamos cuando éramos niños, que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso vino el pez del mar profundo y se lo comió. Eso cantaba yo cuando iba a la iglesia. Pero realmente Jonás tiene un mensaje tan importante, porque muchas veces cuando uno ve y uno aborda el Antiguo Testamento, a veces la gente tiene este concepto de, Él es un Dios que es sin misericordia, es un Dios que está profundamente enojado y que no hay ninguna esperanza. O sea, no hay opción de gracia, no hay nada de gracia. Y cuando vemos el libro de Jonás, te das cuenta que realmente el concepto de Dios y la persona de Dios, no el concepto, la persona de Dios, que se nos revela acá, es realmente asombroso ver cómo Él ve las cosas y cómo Él trata, no solamente con este hombre llamado Jonás, sino con el pueblo al cual Dios va a enviar a Jonás a predicarle. Ahora, obviamente el personaje es Jonás, pero el protagonista es Dios. Y Jonás es obviamente el que está escribiendo, y siempre él escribe como en tercera persona. Él se identifica o aparece el nombre de Jonás a lo largo de todo el libro. En el versículo 1, por ejemplo, se nos dice que su papá se llamaba Amitai. No hay mucha información sobre eso. En Segunda Reyes 14:25, por ejemplo, Segunda Reyes 14:25, se nos dice que Jonás era de la ciudad que se llamaba Gat-Efer, que estaba como a 5 kilómetros de la ciudad de Nazaret. Ese era el lugar donde él había nacido. Ahora, algo interesante con el libro de Jonás y con el relato de Jonás es que Jesús en el Nuevo Testamento menciona a Jonás. Y eso es importante porque eso te habla de que este libro está validado por Jesús. Está validado. Jesús le puso su sello de un relato real que ocurrió y que finalmente este personaje sí existió. Ahora, eso lo puedes buscar en Lucas capítulo 11. Ahora, ¿cuál es el contexto? Porque para comprender el libro de Jonás tenemos que entender qué era lo que estaba como que pasando en el momento y en el tiempo en el cual Jonás va a ser enviado por Dios. Segunda de Reyes 14:25, esa es una alusión a Jonás y la época en la que él vivió. Ahí se nos menciona que Jonás existió y sirvió al Señor
en la época del rey Jeroboam II en Israel. Eso pone el periodo de Jonás entre los años 793 al 753 antes de Cristo. Jeroboam II era el rey de Israel. ¿Qué es lo que aparece en esa parte de Segunda de Reyes? Es que en esa época Israel estaba creciendo, se estaba expandiendo, y había una época o era un momento donde Israel estaba pasando por decirlo de alguna manera, una prosperidad en su reino. Ahora, Jonás es paralelo a otros profetas que hemos a lo mejor oído de nombre. Por ejemplo, Jonás es contemporáneo a Oseas, a Amós. Y estos hombres, estos profetas, Oseas y Amós, fueron hombres y profetas que Dios usó para hablarle también al pueblo, paralelo a lo que Dios va a hacer a través de Jonás. Ahora es interesante ver o entender de que paralelo con Jonás estaba, por ejemplo, como dije ahorita, Oseas y Amós. Porque cuando Dios usa a estos profetas, a Oseas y Amós, los usa para hablarles y para profetizarles a Israel de que en un futuro Dios va a traer un juicio sobre ellos, un juicio sobre Israel, y que va a venir una nación extranjera que los va a invadir y que los va realmente a gobernar. ¿Por qué? Por causa del no arrepentimiento, algo que va a venir en el futuro. Ahora es interesante porque cuando lees, por ejemplo, en Oseas capítulo 11, verso 5, ahí Dios a través del profeta Oseas le dice a Israel que esta nación que va a venir y que este rey que va a gobernar sobre ellos es el rey de Asiria. Muchos años antes de que eso ocurriera, Dios usa a Oseas, paralelo, contemporáneo a Jonás, para decirle, ¿sabes qué? Va a venir este rey que es asirio y va a gobernar sobre ustedes. ¿Y qué tiene que ver eso con la historia de Jonás? Porque la capital de Asiria es Nínive. Es Nínive. Entonces eso nos pone y le da enseguida otra perspectiva a la historia de Jonás. Porque Dios va a mandar a Jonás a predicarle a la ciudad que era la capital del reino, que finalmente más adelante Dios iba a usar y iba a traer para si Israel no se arrepentía, iba a ser un instrumento de justicia y de juicio en contra de Israel. Entonces, a veces no entendemos por qué Jonás fue renuente a ir a Nínive. Y es porque probablemente Jonás sabía y entendía y había escuchado estas profecías de los otros profetas, que Nínive y Asiria iba a venir, iba a ser un instrumento de juicio en contra de Israel. Ahora es interesante porque quizás estos últimos años, con todas las noticias y que estamos comunicados y sabemos lo que pasa al otro lado del mundo, tú dices, Nínive, ¿dónde está Nínive? Nínive es la actual ciudad de Mosul. ¿Te suena Mosul? Es en Irak. Y toda esta guerra que hay en Oriente con Siria y todo esto, Mosul es la ciudad de Nínive. Y ha estado en las noticias estos últimos años. Y es en ese punto del mundo donde esta historia, Dios tiene un plan y un propósito para los habitantes de esa ciudad. Entonces dice el verso 1 que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Aquí vemos, y el mensaje de esta noche se llama así, profeta en fuga. Porque algo que hace a Jonás como totalmente atípico a cualquier profeta, es que el único profeta que ha huido de Dios. Tú ves a Isaías, a Jeremías, todos los profetas, obedeciendo y siendo así como que, así con el Señor. Pero Jonás es el único profeta que cuando Dios le dice algo, sale arrancando. El hombre de Dios sale huyendo de Dios. Entonces la instrucción es levántate y ve. Levántate y ve. Me encanta el verso 1 porque aquí vemos que en el asunto de la salvación, en el asunto de conocer a Dios, Dios siempre toma la iniciativa con el hombre. Nunca es el hombre el que anda en búsqueda de Dios. En la Biblia siempre ves que es Dios quien siempre el que toma la iniciativa. Y es Dios quien tomó la iniciativa contigo.
Cuando tú en algún momento pensaste, no, creo que necesito a Dios, Dios ya te andaba buscando mucho tiempo antes. Y siempre Dios es el que toma la iniciativa, como en este caso, vino palabra de Jehová a Jonás. Dios se comunica, Dios se revela, Dios tiene un mensaje. Y Dios ha pensado y ha elegido a Jonás para ser este mensajero que va a llevar un mensaje a esta gran ciudad de Nínive. Lo ha escogido como un mensajero, como un instrumento útil en sus manos. Los destinatarios de su mensaje van a ser precisamente, como dice ahí el verso 2, los habitantes de esta ciudad, y dice, de aquella gran ciudad. En la época de Jonás, la ciudad de Nínive era probablemente, algunos consideran, quizás la ciudad más importante que había en ese momento, o una de las ciudades más importantes. Y Dios lo llama y finalmente dice, levántate y ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella. Dios tenía un mensaje para los ninivitas, para la gente de Nínive. Y es finalmente un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Ese va a ser el mensaje que Jonás va a llevar a esa ciudad. Y sabes que los de Nínive necesitaban oír ese mensaje. Necesitaban oír ese mensaje de parte de Dios. Y es interesante porque dice que vino palabra de Jehová y le dice, levántate, ve y pregona contra ella. Cuando Dios habla por medio de su palabra, lo que estamos oyendo es la voz de Dios. Cuando Dios habla por medio de su palabra, esa es la voz de Dios. Y los de Nínive necesitaban oír y escuchar la palabra de Dios, porque Dios tenía algo que decirles a ellos, y Dios tiene algo que decirnos también a nosotros, a través de lo que aquí aparece. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿O cuál es la razón por la cual Dios ha elegido a Jonás para ir y hablarle a los de Nínive? Fíjate lo que dice ahí. Ha subido su maldad delante de mí. Esa es la razón. Dice, pregona contra ella, verso 2, porque ha subido su maldad delante de mí. Algo muy importante que tenemos que saber sobre Dios es que Él no está indiferente a la maldad que hay en este mundo. Dios no está indiferente a la maldad en nuestra vida. Dios no está indiferente a eso. Ninguno de nosotros, ni la gente de Nínive, estaba oculta al radar, a la mirada de Dios. Dios no solamente está enfocado en una nación, en Israel, sino que Dios tiene un panorama amplio de toda su creación. Y algo que vemos acá es especialmente eso, que Dios no solamente ha elegido una nación para traer al Mesías, sino que realmente Él está pendiente de toda su creación, también los de Nínive. Pero el problema con los de Nínive y el problema en el mundo es la maldad, que no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Entonces, el problema con los de Nínive, como el problema del hombre, es que tenemos un problema con Dios. ¿Ves? Ese es nuestro problema. Ese era el problema en Nínive, ese ha sido el problema a lo largo de toda la historia del hombre. Tenemos un problema con Dios. Entonces, Nínive es el problema y me imagino cuando Jonás está como que escuchando la instrucción de Dios, que tiene que ir a esa gran ciudad, pues él empieza como que, me imagino, como que a tratar de asimilar lo que Dios le está diciendo. Y fíjate lo que dice en el libro de Nahum. Vamos a Nahum. Está hacia tu derecha. Un par de libros ahí después. Nahum capítulo 3, verso 1 al 5. Entonces quiero que te trates de imaginar, o sea, la mente de Jonás cuando Dios le dice, es Nínive la ciudad que yo elegí para ti, para que vayas. ¿Cómo era Nínive? Nahum capítulo 3, verso 1 al 5. Nahum 3, 1 al 5. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido del látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin,
y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas, dice, en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Ese es el contexto, esa es la ciudad a la cual Dios está mandando a este hombre. Entonces, cuando Jonás oye la palabra Nínive, enseguida aparece el mensaje de alerta. Así la notificación, aquí hay algo, hay un problema. Porque realmente era una ciudad súper peligrosa, súper inmoral, súper violenta, donde un judío nunca hubiese elegido ir por su propia voluntad. Ahora, lo que ahí Dios dice, yo voy a juzgar, yo voy a hacer esto. ¿Y con qué derecho Dios hace eso? Porque Él es el juez de toda la tierra. Él es el juez de toda la tierra. Y Él tiene el derecho, porque somos su creación, a juzgarnos y a juzgar a la humanidad. Ahora, no vayas ahí, pero si quieres lo puedes anotar. Jeremías 18, 7 al 8. Jeremías 18, 7 al 8. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Dios está hablando. Dios está pendiente de naciones. No solamente de lo que Dios está haciendo y de la nación de Israel. Dios ve al mundo. Y dice esto sobre las naciones del mundo. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Y Dios no tiene ningún problema, ninguna pena en decir cosas así. Pero fíjate el verso 8 dice, pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Te das cuenta? O sea, por un lado Dios ve la maldad y dice, eso merece ser castigado. Eso está mal, hay un problema aquí, tenemos un problema que está ocurriendo, pero si los pueblos deciden arrepentirse, yo voy a arrepentirme del mal que dije que iba a hacerles. Y Dios tiene ese derecho porque Él es el juez, ¿ves? Él es el juez y eso es la idea y lo que la Biblia nos muestra. Pero ¿sabes qué? Jonás es un libro donde vemos retratado la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Mira, acompáñame al capítulo 4 de Jonás. Sé que es como que, esto no es un spoiler, pero capítulo 4, verso 11. Fíjate lo que Dios le dice a Jonás al final del libro, que es para entender por qué Dios está mandando a Jonás a Nínive. Jonás 4:11 dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Imagínate, Dios le está diciendo a Jonás, ¿sabes qué? Esa ciudad es así, es acá, y si no hay arrepentimiento, esto es lo que va a ocurrir. Pero ¿sabes qué? Si yo no tengo piedad de esa ciudad, ¿quién? ¿Quién? Entonces vemos a este Dios que se nos retrata como un Dios, sí, que es justo, que es perfecto, pero también un Dios que es piadoso. Y cuando ve a la ciudad de Nínive dice, o sea, si yo no tengo piedad, ¿quién más va a tener piedad de un lugar como ese? Y te das cuenta de que en Jonás vemos este concepto de que la salvación no era algo únicamente que estaba reservado para la nación de Israel. La salvación es algo que está disponible universalmente. Me encanta cuando ves, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Lucas era un griego y cuando ves al Jesús que Lucas retrata y nos presenta, se presenta como Jesús el Salvador del mundo. No solamente el Salvador de Israel, que sí lo es, pero el Salvador del mundo. Y aquí vemos que Dios está pensando en Nínive, en las naciones del mundo, también para extender su salvación a ellos. Ahora,
vemos a este gran Dios con gran misericordia. Y de eso se trata este libro. No es de una gran ballena, es de un gran Dios con grande misericordia para con grandes pecadores. Ese es el Dios de Jonás. Ahora, ¿qué es lo que hace Jonás? Dices, va a obedecer, ¿no? No, pues fíjate el verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjate esas palabras tan gráficas para demostrar la decisión y la actitud de Jonás. Huir de la presencia de Jehová, lejos de la presencia de Jehová. Ese es el profeta, ese es el hombre de Dios. Ese es el hombre que Dios elige para llevar este mensaje de arrepentimiento y salvación a esta ciudad. Esa es su reacción. Ahora, cuando Dios nos pide algo, cuando Dios te pide algo, cuando Dios me pide a mí algo, hay muchas reacciones que yo puedo tomar o que tú puedes tomar. Número 1, tú puedes decidir obedecer perfectamente lo que Dios te pide, en tiempo y en forma. Esa es la reacción correcta. Otra reacción que puede ocurrir es una obediencia parcial, como que medio obedezco, ¿no? Como que obedezco ciertas cosas, las que me convienen, pero las que no, entonces esa es obediencia parcial. Pero la de Jonás es una desobediencia abierta y descarada en contra de Dios. El profeta, el hombre de Dios. Este profeta que está en fuga, este profeta que está huyendo de Dios. Qué paradójico, ¿no? Un hombre que se supone que es el portavoz de Dios, que tiene que comunicar las cosas de Dios, está huyendo de su jefe. Está renunciando a su chamba. ¿Ves? Está diciéndole básicamente a Dios, no. Y sabes que pensaba un poco en mí y pensaba en nosotros, que a veces somos así con Dios, somos berrinchudos. Y Dios nos muestra y nos pide algo y abierta y descaradamente le decimos no. Quizás, ¿cómo sería Jonás de pequeño? Un niño berrinchudo, a lo mejor. Acostumbrado a hacer su voluntad, a que todo se haga como él quiere, no acepta instrucciones, no acepta no de otros, él hace su voluntad. Así está con Dios. O sea, perdió toda noción de proporción de quién es Él y quién es Dios. Y le dice, ¿sabes qué? No, simplemente no. Ahora, para entender su no o su huida, creo que es bueno entender el por qué. Y de hecho, él más adelante, o el libro menciona por qué Jonás no quería ir. Mira, vamos otra vez al capítulo 4. Creo que es importante entender porque dices, bueno, ¿por qué no quiere ir, no? Jonás 4, verso 2. Verso 1 y 2, vamos a leerlo. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahí está el señor berrinchudo. Y oró a Jehová y dijo, y fíjate, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Pero eso, dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía, dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice, yo lo sabía, desde un inicio, siempre lo supe, que si yo iba para allá, ibas a terminar perdonándolos. Y por eso no quise ir, esa es su razón. Entonces, piensa en esto. Cuando hablamos de que las profecías de Oseas, de que va a venir este rey y que va a ser un instrumento de Dios para corregir y para disciplinar a Israel en un futuro. Y los israelitas veían a los asirios como una amenaza, como enemigos.
y los veía como un lugar peligroso, con gente mala, con gente indecente. Cuando Jonás piensa, Dios me está mandando y yo conozco cómo es Dios. Yo sé que si voy y predico y la gente se arrepiente, yo estoy seguro que Dios los va a perdonar. Y yo no quiero que Dios los perdone. ¿Ves? Ese es el corazón de Jonás, ese es su problema. No en que no conoce a Dios, sino que en conoce que Dios es un Dios grande, en misericordia, lento para la ira. Y para Jonás y para los judíos de esta época, los ninivitas eran sus enemigos, eran gente aborrecible, que no se merecía el favor, ni el perdón, ni ningún tipo de acto de misericordia. Y ese es el problema con Jonás, que realmente él piensa que la posibilidad de perdón es solo para gente decente como ellos, y no para gente indecente como los de Nínive. Y ¿sabes qué? A veces así somos como la iglesia cristiana hoy en día. Pensamos que los que venimos acá somos gente decente y buena onda, entonces Dios está como que obligado a perdonarnos porque tratamos de portarnos bien y como que ahí la llevamos, ¿no? Pero que Dios ni se le ocurra perdonar al más vil pecador que anda metido así en cosas oscuras, malas, indecentes, eso no cabe en nuestra mente, ¿ves? O de este grupo, o de esta persona que se viste así, o que tiene esta apariencia de... No, Dios no merece, o esa gente no se merece que Dios los perdone. Jonás, podríamos decirlo en cierta manera, es alguien con un cierto racismo o un orgullo espiritual. Yo soy judío, yo soy de Israel, somos el pueblo escogido por Dios, nosotros tenemos el perdón de Dios, pero los otros, los que son abiertamente pecaminosos, que viven vidas así totalmente rebeldes en contra de Dios, no se merecen el perdón de Dios. Y a veces, ¿sabes qué? Tristemente, ese es un reflejo de nosotros. Vivimos en esta burbuja cristiana y cuando vemos a alguien raro, que se viste, que tiene aretes por todas partes, que tiene tatuajes por todas partes, o que tiene el pelo de colores, o no sé, ponle ahí la etiqueta que quieras. Decimos, no, esa persona, Dios no tiene nada que hacer con esa persona, porque no es tan decente como yo. Ese es nuestro problema. ¿Ves? Que Dios es un Dios que quiere salvar. Y Jonás no quiere. Y le retuerce esta idea de que Dios pueda perdonar a gente tan mala o más mala que él como los de Nínive. Y Jonás está luchando, está peleando con Dios. Podríamos decir que Jonás es un predicador que solo le quiere predicar a gente bonita, a gente nice, a los fresas, ¿no? Pero la gente así como que no muy nice, no muy bonita, mejor no. El evangelio es solo para gente de esta categoría o de esta clase social o así. Ese es el problema con Jonás. Y ese es el problema con nosotros. Que se nos olvida que realmente el corazón de Dios para salvar es un corazón para salvar al mundo. Es para salvar al mundo. ¿Y qué decide Jonás? Dice, pues voy a huir. Se levantó para huir, dice el verso 3. Al final del verso 3 dice, lejos de la presencia de Jehová. Y fíjate, yo me imagino Jonás, ¿no? Pues ¿a dónde voy? Pues lo más lejos de Nínive. Entonces, para el otro lado. Tú ves un mapa, está Israel, Nínive está como si lo vieras de frente hacia tu derecha, arriba, a Siria, y Tarsis está hacia el mar Mediterráneo a la izquierda. Entonces, él llega, dice que a Jope, que es el puerto de Haifa hoy en día, en Israel, y pues me voy a ir de crucero, creo que necesito unas vacaciones, entonces voy a ir a los que venden los tours, los paquetes, y a ver, ¿dónde quiere ir, joven? No, pues quiero tomarme un descansito, un break del ministerio. ¿Qué es lo más lejano que tiene de aquí en esa dirección? Pues ya, compro el boleto, y yo me imagino, Jonás,
con el peligro y lo que muchas veces nosotros hacemos. Y es que empezamos a pensar de que porque las circunstancias se están dando, Dios te está guiando. Entonces dice, mira, llegué a Haifa, a Jope, y había un barco justo que iba a salir. Pues Dios me está llevando para allá, porque Dios me está guiando a través de las circunstancias. Pero ¿sabes qué? Las circunstancias no significan necesariamente que Dios te está guiando en una dirección. ¿Por qué? Porque Dios ya le habló a Jonás lo que tenía que hacer, por medio de su palabra. Entonces, en lo que yo tengo que estar seguro, en lo que tú debes de estar seguro, es qué es lo que Dios te ha hablado a través de su palabra. Porque tú y yo somos buenazos para interpretar y acomodar las circunstancias y usarlas para engañarnos pensando de que Dios está dando una salida para esto que sí me mostró y que sí fue claro en que no debía de hacer o que sí debía de ir. Las circunstancias no son la aprobación de Dios necesariamente, sino es su palabra, es su voluntad clara. Y sabes que algo muy importante que vemos en la vida de Jonás, al huir de Dios, realmente tenemos que entender de que la desobediencia va a ser más costoso y más difícil que si él hubiese obedecido. La desobediencia le va a salir más caro y más dificultoso que la dificultad que tenía al inicio de obedecer simplemente. Va a salir mucho más costoso. Y él lo termina pagando. Pone de su bolsillo para irse en este barco que mágicamente apareció. ¿Y sabes qué? Mira, no podemos negarlo. Satanás es nuestro adversario porque odia todo lo que tiene que ver con Jesús. Y créeme que muchas veces Satanás puede abrir oportunidades para distraerte de lo que Dios te ha llamado a hacer. Y te va a presentar las oportunidades y tú vas a decir, mira, se me presentó esta circunstancia. Pues ya no necesito obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ahí no es Dios. Porque Dios ya te habló lo que tenías que hacer. Nada más que hemos sido desobedientes. Y Jonás empieza este viaje de huida pensando ingenuamente que puede escaparse o esconderse de Dios. Mira lo que dice el Salmo 139. Vamos al Salmo 139, verso 1 al 6. Perdón, no, es muy largo. Vamos a leer del 7 al 10. 139, el Salmo, del 7 al 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dice, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Cuando tú y yo pensamos de que podemos pasar nuestra vida huyendo de Dios, nunca lo vamos a lograr. Deja de huir de Dios y haz su voluntad. Haz su voluntad. No seas un cristiano en fuga. No seas una persona que esté en fuga o arrancando de Dios. Si Dios te está mostrando, si Dios está poniendo una convicción, obedece. Sin considerar cuáles son los costos o sin considerar que realmente, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Confía en Dios y obedece. Ya sea que te muevas o que te quedes o que hagas algo o dejas de hacer otra cosa, pero obedece la voluntad de Dios. Ahora fíjate el verso 4 en adelante. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dice verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón?
levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás dijo, pues ya, compré mi boleto, pues Dios proveyó del dinero, Dios proveyó del barco, listo para salir, entonces pues ya voy tranquilo. Y él pensó que se iba a salir con la suya. Y a veces así estamos nosotros. Pues armo mi berrinche, quiero que se haga lo que yo quiero y pienso que me voy a salir con la mía. Y Jonás va así, ¿no? Va tranquilo. Pero ¿sabes qué? Aquí vemos al profeta ahora disciplinado por parte de Dios. Al hombre de Dios, al mensajero de Dios, disciplinado por Dios. Y algo muy importante, donde vemos la compasión y la misericordia de Dios, es cuando dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento. No leemos, y Jehová desechó a Jonás y levantó o llamó a otro. No dijo, y Jehová destruyó a Jonás. No dice eso. La disciplina reemplazó la palabra desechar. Lo que Jonás necesitaba era disciplina, no era que Dios lo desechara. Y aquí vemos algo también muy asombroso, y es cómo Dios trata con su gente, con sus siervos, ¿ves? Con la gente que Él ha llamado a servirle. Él no los desecha a la primera, y muchas veces ni a la segunda ni a la tercera. No dice que los desechó. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a intervenir en la vida de Jonás. Va a levantar esta tormenta porque lo que Jonás necesita es disciplina. Y la disciplina en la vida de un hijo de Dios es una evidencia del amor de Dios, no del odio de Dios. Hebreos 12, 7 al 8 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, hijos ilegítimos. Pero como todos hemos sido hechos partícipes de la disciplina que Dios nos ha dado, esa es una evidencia de que somos hijos de Dios. Entonces lo que Jonás necesita, o el plan de Dios y la compasión de Dios para con Jonás, no es desechar a Jonás, a pesar de que le presentó su renuncia. Es no, lo voy a disciplinar. Lo voy a disciplinar y voy a levantar esta mega tormenta para realmente corregir y obrar en su corazón. Fíjate la palabra que dice ahí, el verso 4, hizo levantar, es una palabra interesante porque quiere decir en el hebreo lanzó. Es como cuando agarras algo y ¡pum!, así lo avientas. Es interesante. El Salmo 33, 7 dice sobre Dios, dice, Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Es como cuando tienes un vaso con agua y agarras ahí de los cubitos de hielo, lo agarras y ¡pum!, lo avientas. Así Dios, así como que a ver, ¿qué me puede servir? Voy a agarrar esto y ¡pum!, lo aviento. Así, Dios no tiene ningún problema. Dios controla su creación, Dios controla la naturaleza y usa las cosas que Él quiere para sus propósitos. Y Jonás necesitaba esto en su vida. El verso 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Pues claro, ¿no? Cuando estás en problemas, ahí te acuerdas de cada quien de su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que mi desobediencia también afecta a otros. Estos hombres no tendrían por qué haber pasado necesariamente esta situación. Pero la desobediencia de Jonás también los perjudicó a ellos, los afectó a ellos. Cuando yo estoy siendo desobediente al llamado de Dios, también puedo afectar a mi familia, a la gente que me rodea. Y no es que Dios los está castigando a ellos por mi culpa, pero estoy perjudicándolos muchas veces. No es que Dios enseguida hace cosas para disciplinarnos, Dios es paciente.
Pero tengo que entender de que mi desobediencia va a traer consecuencias también a la gente que me rodea. Estos hombres están así llenos de temor. Ahora, imagínate, estos son pescadores o marineros profesionales que han navegado el mar Mediterráneo muchas veces. Pero había algo en esta mega tormenta que atemorizaba al mejor o al más profesional de los marineros. Y Dios la levantó así, mega tormenta. O sea, yo le tengo como que respeto al mar, con trabajo me subo a una lancha, pero si algo que le haría al quite es estar en un barco en medio de una tormenta. O sea, ¿dónde huyes? ¿No? ¿Dónde te vas? ¿De dónde te agarras? En ninguna parte. Y esta era una mega hiper tormenta que Dios levantó así, que lanzó ahí, en ese punto, porque Jonás lo necesitaba. Entonces están los hombres así como que con miedo, tratando de alivianar la carga del barco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué está haciendo Jonás? Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí ves algo que era el problema con el corazón de Jonás y es el problema con nuestro corazón. Se llama indiferencia. Indiferencia. Jonás, número 1, estaba totalmente despreocupado del llamado de Dios para su vida. Despreocupado. Dios le habló claramente, le dijo el mensaje que tenía que dar y le mostró el lugar al que tenía que ir. No me interesa, dijo Jonás. Despreocupado absolutamente del llamado de Dios. Indiferente. Número 2, ves que aquí Jonás está completamente y totalmente despreocupado de la angustia de los marineros. Son los marineros que están ahí viendo cómo vamos a salir de esta cosa, tirando cosas al mar, y Jonás ahí está dormido, totalmente insensible a la necesidad del momento y de la gente que le rodea. Despreocupado, totalmente. Pero más profundamente, y que es la razón por la cual él está huyendo de Dios, es que muy en el fondo, Jonás está totalmente despreocupado del destino de los de Nínive. Ese es el problema con Jonás, que a él no le interesa lo que va a pasar con los de Nínive. Si Dios los va a juzgar, si Dios los va a condenar por su pecado, no le interesa a Jonás. Él está cómodo en su tierra, es un hombre de Dios que sirve a Dios y lo que pasa al otro lado del mundo no le preocupa, en lo absoluto. Un corazón insensible. Y sabes que ese es, creo, muchas veces el problema con la iglesia moderna. Con nosotros, conmigo y contigo. Es que no estamos totalmente despreocupados de lo que le va a pasar a la gente quizás al otro lado de esta ciudad, que no conoce a Dios. O estamos totalmente despreocupados de lo que le va a pasar a mi familia que no conoce a Dios. Ese es el problema. Estamos como Jonás, totalmente dormidos a la realidad. Y sabes que necesitamos despertar. Necesitamos despertar a la realidad de que hay gente todos los días que está muriendo y entrando a una eternidad sin Dios. En esta misma ciudad. A lo mejor gente que conocemos. Pero ese era el problema de Jonás. Despreocupado. Totalmente, dormido. De hecho, dice que tuvo que venir el patrón de la nave a despertarlo. Dice, o sea, ¿qué onda contigo, dormilón? Levántate. Imagino, otra vez, ¿dónde escuché esa palabra, levántate? Pues Dios se la dijo en el primer versículo, levántate, Jonás, y ve. Como que Dios poniendo ahí el dedo sobre el reglón, ¿no? Levántate, esa es la instrucción, levántate y obedece y haz lo que se te pide hacer. Dice, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás sabía de la compasión de Dios.
Eso es lo que vemos en los siguientes capítulos. Yo no fui porque sabía Dios que tú eres un Dios compasivo. Los marineros no sabían si Dios era compasivo. A lo mejor tendrá compasión de nosotros. Pero a pesar de que Jonás sí sabe que Dios es compasivo, él está dormido y está siendo indiferente a la realidad y a la tragedia y al momento. Ahora, fíjatelo cómo sucede, continúa la historia, verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero, a ver, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Entonces yo me imagino ya ahí Jonás como que rascándose la cabeza y echando suertes, la suerte cayó sobre Jonás. Así como que Jonás no lo puedo creer, o sea, es mi peor día, ¿no? Ya a lo mejor cuando estaban echando suerte, así Jonás como está, así como que. Entonces le dijeron ellos, decláranos, verso 8, ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esa es su respuesta. O sea, qué curioso, ¿no? Dices, qué mala suerte. No es nada de suerte. Es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Dios está acorralando a este hombre desobediente. Lo está llevando realmente a que él pueda arrepentirse. Estos hombres están tratando de resolver el problema. A ver, seguramente esto es la maldición de algún Dios. Por algo nos debe estar pasando esto. Entonces vamos a tratar de resolver el dilema y vamos a echar suertes. Esa era muchas veces la manera, el procedimiento que ves que la gente hacía en el Antiguo Testamento. Habían ciertas piedritas, si salían de ciertos colores significaba una cosa, si era de otros colores significaba otra cosa. Y pum, vale, le tocó a Jonás. Jonás tiene algo. Ahora, en el verso 9 dice, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Desobediente, pero conocedor de su Dios, pero desobediente. Y sabes que ese es a veces el problema. Lo que nos hace no ser como evangelistas efectivos. Es que decimos una cosa, pero vivimos diferente. Nuestras palabras y lo que decimos creer está desconectado de nuestra vida, de lo que hacemos. Yo sé, dice, que esto es Dios, pero estoy huyendo de Dios, estoy siendo desobediente. ¿Qué tipo de impacto podría tener eso en la gente a la que le hablamos? Ahora, gracias a Dios, a pesar de la infidelidad de Jonás, Dios es fiel, ¿ves? Pero vemos que muchas veces nuestras palabras están desconectadas con realmente cómo vivimos. Conocimiento, por un lado, a veces podemos tener mucho conocimiento, pero la pregunta es, ok, ¿qué estoy haciendo con ese conocimiento? ¿Lo estoy viviendo? O sea, el Evangelio de Jesús, lo tengo aquí, ok, lo conozco, lo he comprendido, pero lo estoy viviendo, por ejemplo, en mi familia. Sé sí que hay fallas, que somos pecadores, que ahí vamos creciendo, pero mi familia o tu trabajo o donde tú estudias puede ser un buen ejemplo de que comprendemos y estamos viviendo de acuerdo a lo que el Evangelio nos enseña que va a ocurrir en un discípulo de Jesús. Entonces, aquí hay una desconexión. Dice, yo sé quién es Dios, yo le temo, pero ¿sí le temo? Porque estás desobedeciendo si le temes, ¿no? Porque estás huyendo de Dios. Ahora, fíjate el verso 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, y exactamente. O sea, esto no va a parar hasta que se haga lo que Dios quiere. Y mientras más sea o más tardada sea la respuesta en Jonás, la tormenta iba creciendo y iba aumentando. Dice, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido
esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, los ves así hasta ellos bondadosos y compasivos, porque pues ya Jonás soltó la sopa. O sea, la verdad dice, yo reconozco y todo esto que está pasando es por mi culpa. Y a pesar de eso, dicen, bueno, ya no importa, vamos a tratar de arreglar y de salir de este problema. Pero dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora a Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mira, o sea, los que no son temerosos de Dios tienen claro, más claro que el profeta de Dios, la soberanía de Dios. Tú haces como tú quieres y Jonás no lo tiene claro. Bueno, ahora le está quedando más claro. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. En el verso 12 vemos que finalmente Jonás reconoce su responsabilidad. O sea, yo me imagino cada momento, cada situación, como que él va sintiendo que la situación lo está como que apretujando, ¿no? O sea, cuando él escucha, vamos a echar suertes para ver quién es el culpable, yo creo así como que Jonás empezó ya a preocuparse. Después sale él, hoy ¿qué van a hacer conmigo? Y al ver todas esas cosas, yo creo que Jonás tuvo como que la convicción de parte de Dios. Sabe, y como él mismo reconoce, sabe que la consecuencia de esa disciplina o de ese juicio es responsabilidad personal, es por él. Y eso me habla bien de Jonás. Y él reconoce y habla y expone que realmente él es el culpable de eso. Y cuando hay convicción de pecado, hay confesión, ¿sabías? Cuando yo reconozco y Dios me convence de mi pecado, yo lo voy a confesar. No lo voy a ocultar, no lo voy a mantener oculto, como antes estaba Jonás escondido en la parte más baja, sin que nadie me viera, desconectado, como alejado. Eso es lo que hace el pecado, nos quiere como que aislar. Pero cuando realmente hay convicción, también hay confesión. Y lo saco a la luz y reconozco, ¿sabes qué? Soy pecador, pues estoy nada más cosechando lo que he sembrado. Y lo reconoce. Ahora, algo importante que vamos a ver en el capítulo 2 la próxima semana. Dios no está interesado en desechar a su profeta. Él lo va a restaurar. Pero para que haya restauración debe haber confesión y arrepentimiento en Jonás, para que pueda volver a ser útil en las manos de Dios. Dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó enseguida. Imagínate eso. ¿Qué es lo que vemos acá? Jonás fue sacrificado por el bien de los que iban en el barco. Él dice, ¿sabes qué? Pues me ofrezco, ¿no? Pues láncenme al mar, ¿no? Yo sé que cuando yo sea lanzado al mar, esta tormenta se va a terminar y se va a acabar. El sacrificio de Jonás calmó la tormenta. Él lo sabía, tenía esa convicción. Y la calma en la tormenta llevó a que los marineros adoraran a Dios. Llevó a que los marineros adoraran a Dios. ¿Y sabes qué? Esta historia es imposible verla y no pensar en Jesús. Cuando Jesús habla de Jonás, Él usa a Jonás como una ilustración, como un ejemplo de lo que Él iba a hacer. En la historia de Jonás vemos que Dios también tenía otro mensajero que se llama Jesús. Que no era como este mensajero renuente, desobediente como Jonás. Jonás disfrutaba una vida terrenal cómoda en Israel. Dios le dijo, ve a Nínive, y Jonás le dijo no a Dios.
En Jesús vemos que Jesús disfrutaba de su gloria eterna. El Padre le dijo, ve al mundo, y Jesús dijo, sí voy. Jonás, sabiendo que el juicio era por su desobediencia, dio su vida en sacrificio por el resto de la tripulación. En cambio, Jesús, sabiendo que el juicio era por nuestra desobediencia, Él dio su vida en sacrificio. También vemos que la furia de la tormenta se aplacó cuando Jonás se entregó. Cuando Jesús se entregó, la ira de Dios fue aplacada. ¿Ves? Y eso es. Esta historia nos habla de que hay un Dios grande en misericordia. Que sí, lo que nos separa y el problema que tenemos con Dios es nuestra maldad, es nuestro pecado. Pero que Él está más que dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos. Y que hay un Jonás superior, que es Jesús. Que Él sí estuvo dispuesto y no estuvo renuente a obedecer al Padre para venir a predicarnos, a anunciarnos el Evangelio y llevarnos a la salvación. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Estás siendo un Jonás hoy, a lo mejor? ¿Alguien que está huyendo de Dios? ¿Sabes de que Dios a lo mejor te ha mostrado algo, te ha puesto algo y no quieres como que obedecer? No podemos ocultarnos ante los ojos de Dios. Obedezcamos. Eres una persona que a lo mejor no conoce a Dios, que no has nacido de nuevo y que piensas de que puedes mantenerte huyendo de Dios toda tu vida. No se puede. No hay ningún lugar donde puedas huir y escapar de Dios. Mejor deja de huir. Ríndete. ¿Eres un cristiano? Soy un cristiano así como que quiero hacer nada más mi voluntad, que Dios tiene que hacer lo que yo quiero como Jonás. Arrepiéntete. Y busca la voluntad de Dios y obedece la voluntad de Dios para tu vida.